Hola clase, buenos días. Bueno, comenzamos la sesión 2 del tema 6, que es la actividad económica, los componentes y los sectores. Yo espero que hayan tenido un buen fin de semana. He estado mirando y casi todos han entregado ya la tarea que teníamos pendiente, la iré corrigiendo a lo largo de hoy. Y nada, si oye un poquito de ruido es que tengo un vecino que se ha puesto en obras, debe aprovechar la encerrona para hacer cositas en casa, ¿de acuerdo? Pues venga, comenzamos. Bueno, pues comenzamos definiendo lo que es actividad económica, ¿vale? Pues la actividad económica no es otra cosa que el conjunto de tareas que las personas debemos realizar para obtener bienes con los que satisfacer nuestras necesidades. Es decir, si tenemos necesidad de comer, pues lo que necesitamos es producir alimentos. ¿Qué actividad o qué sector se encarga de la producción de alimentos? El sector primario. ¿Qué alimentos produce? Pues la agricultura, papas, verduras, frutas, la ganadería, que nos proporciona leche, carne, pero luego hay otros sectores como el secundario, la industria, que genera otro tipo de bienes, o el sector servicios, que genera otro tipo de bienes como son los transportes, etc. Bueno, pues todas esas actividades que las personas realizamos, aunque sea ayudadas por máquinas, y que están encaminadas a obtener bienes pues de cualquier tipo, porque ya veremos ahora cómo se clasifican los bienes, pues todas esas actividades que además satisfacen nuestras necesidades es lo que se llama la actividad económica. Y además engloba una serie de conceptos, de actividades que vamos a ver ahora. Bueno, pues acabamos de definir lo que es la actividad económica, ¿no? Que repetimos, que es el conjunto de tareas que realizan las personas para obtener unos bienes con los que satisfacer esas necesidades. Vale, pues esos bienes que nosotros necesitamos se clasifican de dos maneras. Bien, por un lado son los bienes materiales, que son los que son tangibles, ¿verdad? Los que nosotros podemos tocar. Por ejemplo, los alimentos, pues ya sea la carne, verdura, pan, etcétera. Las manufacturas, pues por ejemplo, aquellos aquellos productos que necesitan que ser procesados, por ejemplo, por la industria, como es el caso de la ropa, el calzado, los automóviles incluso, ¿vale? Y el otro grupo de bienes son los bienes inmateriales, es decir, los servicios son aquellos que no podemos tocar, pero que sí que se nos ofrecen, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la sanidad, son servicios de los que producen unas personas y que nosotros necesitamos de ellos. Bueno, pues una vez que hemos visto la definición de la actividad económica, los bienes de los que se compone la actividad económica, vamos a ver los componentes básicos que permiten a las personas satisfacer sus necesidades, es decir, los componentes de la actividad económica. Y son tres, que son la producción, la distribución y el consumo de bienes. Bien, en primer lugar hablaremos de la producción. Pues la producción es el conjunto de bienes que nos proporciona la actividad económica. Pues por ejemplo, si son bienes del sector primario, volvemos a lo mismo, pues pueden ser bienes de tipo agrícola, ¿vale? Papas, frutas, verduras, ganadería, etc. Bienes que nos proporciona el sector secundario, pues podrían ser bienes de tipo industrial, por ejemplo, coches o calzado, ¿vale? Son bienes que ya necesitan ser procesados, ser manufacturados, ¿de acuerdo? Y si son bienes que nos proporciona el sector terciario, pues sería pues, un servicio como la educación, o un servicio como la sanidad, o un servicio como el turismo. Es decir, cuando hablamos de producción, estamos hablando de producir, ¿de acuerdo? Independientemente del sector del que estemos hablando. Bien, el segundo componente del que habíamos hablado o que habíamos citado antes era la distribución. ¿Y qué es la distribución? Bueno, pues es trasladar las mercancías o los bienes que se han producido en una zona, llevarlos hasta otra, es decir, hasta el centro de consumo, hasta donde el consumidor, es decir, nosotros, podemos adquirir esos bienes. Pues ya sea un mercado o un lugar de encuentro entre productores y consumidores, por ejemplo, unas grandes superficies, por ejemplo, un concesionario de coches, un hotel, ¿de acuerdo? El colegio, etc. Es decir, trasladar, transportar, llevar esos bienes que se han producido
independientemente del sector de que estemos hablando, al centro de consumo, es decir, a la venta, ponerlos a disposición de los consumidores, que somos nosotros. Bueno, y el tercer y último punto que vamos a ver de los componentes es el consumo. ¿Y qué es el consumo? Pues no es otra cosa que el empleo, ¿vale?, de los bienes que nos proporciona la producción, es decir, los bienes se producen independientemente de cualquiera de los sectores, después se distribuyen, es decir, se llevan a unos lugares que ya pueden ser mercados, centros comerciales, grandes superficies, para que nosotros, los consumidores, los podamos adquirir, ¿vale? Cuando adquirimos esos bienes y disfrutamos de ellos, pues ya sea de un móvil, ya sea de una comida, ya sea de un hotel, eso es consumir, ¿vale? Y eso es lo que es el consumo. Bueno, pues como la actividad económica incluye muchísimas actividades, pues para su clasificación ha sido necesario agruparlo en 3 grupos o en 3 sectores económicos. Y es decir, que cada actividad que presente unos rasgos comunes, pues irá a uno de esos 3 sectores. ¿Y cuáles son esos 3 sectores? Bueno, pues los que tenemos aquí en la imagen. El sector primario, el sector secundario y el sector terciario, que ahora mismo los vamos a desglosar. Bueno, el primero de los sectores que vamos a ver, como ven aquí en la imagen, es el sector primario. ¿Y cuál es el sector primario? Bueno, pues es aquel que se dedica a la extracción de los recursos naturales. ¿Y cuáles son esos recursos naturales? Pues pueden ser la agricultura, como vemos ahí en los emojis, la ganadería, la extracción forestal. La extracción forestal, por si no lo saben, es aquella que se dedica pues a la tala de árboles para la industria maderera, ¿vale? Para luego poner a nuestra disposición pues, los materiales procesados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para una fábrica de muebles o para una carpintería, que ya sería el sector secundario, el sector primario les proporciona madera, ¿de acuerdo? Y, en último lugar, pues la pesca, ¿vale? Pues esos 4 recursos son los que están englobados en el sector primario. Bueno, vamos a ver ahora el sector secundario. Pues mientras que veíamos que el sector primario englobaba a las actividades de extracción, ¿vale?, el sector secundario engloba a las actividades de transformación, es decir, transformar los productos que proporciona el sector primario. Por ejemplo, la industria, por ejemplo, la construcción, lo que se hablaba antes de las carpinterías, de la extracción forestal, etc. Y por último, tenemos el sector terciario. ¿Y el sector terciario cuál es? Bueno, pues son todas aquellas actividades o engloba todas aquellas actividades destinadas al sector servicios, es decir, a proporcionarnos servicios a la comunidad. Por ejemplo, como tenemos ahí en los emojis, pues el transporte, en ese mapita pues significa el turismo, el otro significa la educación, el siguiente significa la sanidad, es decir, servicios que nos proporciona la actividad económica a los ciudadanos. Bien, estos 3 sectores son muy importantes en el conjunto de los países porque gracias a ellos o debido a ellos se generan grandes contrastes mundiales, pues entre los países ya desarrollados, en los que primará más el sector terciario o el secundario, a diferencia de los países en vías de desarrollo o los países subdesarrollados en los que prima sobre todo el sector primario. Bueno, pues esto hasta hoy por la clase. Ahora vamos a ver su parte preferida, que van a ser los ejercicios. Bueno, pues deben realizar de la página 140 el ejercicio 1 y de la página 141 el ejercicio 3. El ejercicio 1 consiste en realizar o en definir el concepto de actividad económica, lo que habíamos visto al principio, ¿no?, de la sesión, creo que era la segunda diapositiva, bien, empleando los términos consumo, bien, producción y distribución, es decir, dar una definición que incluya esas 4 palabras, ¿de acuerdo? Y el tercer ejercicio es realizar un listado de 5 bienes que ustedes consuman, independientemente del sector que sea, ¿de acuerdo? Y especificar pues qué necesidad satisface cada uno de ellos. Pues yo qué sé, pues como verduras porque pertenecen al sector primario y satisface mis necesidades alimenticias. Bueno, pues de ese estilo. ¿De acuerdo? Ahora les subiré la tarea al Classroom y allí les pondré pues la fecha de entrega, como he hecho el otro día.
A ver, hay compañeros y compañeras que todavía no me han entregado las tareas. Recuerden que no estamos de vacaciones, que estamos en clase y que seguimos trabajando y que yo sigo evaluando y que por lo tanto todos aquellos que no me han entregado la tarea hoy la doy por no entregada y por lo tanto tienen un 0, ¿vale? Porque mi obligación es darles clase y la suya es entregarme los ejercicios que yo marco. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, nos vemos mañana, iré corrigiendo. Una vez que corrija y les devuelva las tareas corregidas, les enviaré también las soluciones para que ustedes las copien en la libreta. ¿De acuerdo? Venga, saludos y ánimo siempre.